Muchos piensan que el match entre Fischer y Spassky fue el más polémico de la historia. Sin embargo, años después, en 1978, Korchnoi y Karpov se enfrentaron por el campeonato del mundo en un match donde hubo acusaciones, polémicas, patadas por debajo de la mesa, yogures que llevaban clave, parapsicólogos que hipnotizaban teóricamente a uno de los jugadores, gafas de sol para contrarrestar la hipnosis. Hubo verdadera polémica y sobre todo en la última partida ocurrió algo increíble. Pues sí, en la última partida del primer match en donde se enfrentaban por el título mundial Karpov y Korchnoi, ocurrió algo, después de tantísimas polémicas que se habían generado, ocurrió algo increíble. Y es que con las piezas negras, Korchnoi planteó la defensa Pirc. Se llegó a una posición bastante normal, una de las líneas principales, una de las maneras más habituales de combatir la defensa Pirc, sacando el caballo por F3 y jugando alfil E2. Una línea muy tranquila para las blancas. Después de enroque, todo se juega con normalidad. Y aquí, bueno, C6, alfil G4, caballo C6, la ha jugado el propio Magnus Carlsen años después, por supuesto, de esta partida, que es de 1978. Pero Viktor Korchnoi había preparado con su equipo la siguiente jugada, C5, una jugada que no era nada habitual, que no se había apenas jugado y mucho menos a nivel alto, y lo increíble fue que Karpov, con una naturalidad increíble, respondió con una sorprendente rapidez de 5. Y esto generó muchísimas polémicas. Korchnoi llegó a pensar que, bueno, de hecho eso era algo que él se sintió espiado durante todo el match, y Korchnoi llegó a dudar o bien de que sus propios analistas, sus compañeros de equipo, sus entrenadores con los que había preparado esta línea, alguno se había vendido al enemigo, por decirlo de alguna manera, o bien que había micrófonos o cámaras ocultas en sus habitaciones del hotel y Karpov conocía los análisis que él había realizado para jugar en esa última partida. ¿Cuál es la realidad? Nunca lo sabremos, pero para que os situéis un poco, Karpov era el apoyado por la antigua Unión Soviética y Viktor Korchnoi era el desertor, había huido de la Unión Soviética y bueno, había toda una polémica, y si en el match entre Fischer y Spassky era la Guerra Fría y ese enfrentamiento tan importante a nivel político, aquí la Unión Soviética a nivel político también se jugaba mucho y apoyaban totalmente a Karpov porque Viktor Korchnoi era el desertor de la Unión Soviética. Estaba visto como un traidor y había que ganarle. ¿Qué es lo que ocurrió? No se sabe, pero es extraño. Sí, pero no lo suficientemente extraño como para afirmar que algo así hubiera ocurrido. La cuestión es que en esta posición Korchnoi juega caballo A6. Se ha llegado a una posición bastante interesante donde las negras han ganado espacio en el flanco de dama, y caballo A6 es una jugada que tiene que ver con el juego futuro de las negras en el flanco de dama. El caballo se prepara para situarse en C7, desde donde va a cumplir dos funciones importantes. Una, apoyar un posible B5 temático en estas posiciones, y otra también estar presionando D5. ¿Por qué presionar D5? Si D5 está bien defendido por un peón, por el caballo y por la dama, puede ser tan importante. Porque en estas posiciones un plan típico para las blancas es buscar la ruptura en E5. Si el blanco consigue hacer E5 en buenas condiciones, será un éxito estratégico para las blancas. De manera que con un caballo aquí, con presión en D5, el avance de 5 será más difícil para las blancas, que ya lo prepararon con alfil F4, caballo C7, completando la maniobra, y las blancas juegan a 4, adelantándose a un posible B5 que en cualquier momento podría venir. Porque si bien es cierto que ya un alfil y un caballo controlan esa casilla,
el caballo también está ligado a la defensa del peón de E4, por lo cual los B5 podrían ser posibles. B6, buscando el desarrollo en el flanco de dama de ese alfil por B7 para presionar en el centro. Después de torre 1 se completa el desarrollo y las blancas juegan alfil C4, liberando la acción para la torre para que de ese modo apoye el avance de 5 y defendiendo el peón de D5 para que los avances que estamos comentando sean posibles. Las negras jugaron contra ese alfil de F4 que se sitúa en G5. Esta jugada fue criticada. A6 es una jugada que nos parece bastante normal, preparando ideas de B5, la partida podría haber continuado, y hay partidas que han continuado con H3, dama D7, la dama puede venir a D3 para seguir controlando B5 y para venir con la torre a D1 y después de torre D8, torre D1, esto se ha jugado posteriormente. Las ideas con torre B1 para jugar B4 también serían interesantes en esta posición, pero en cualquier caso parece que las blancas gozan de una posición bastante cómoda. Caballo H5 atacando inmediatamente el alfil que se retiró a G5 y el caballo vuelve a F6 una vez que ha quitado a ese alfil de esa molesta diagonal donde apoyaba E5. Dama D3 para dejar la casilla D1 a la torre y para controlar B5, torre D1 después de A6 y torre B8 buscando en algún momento que los B5 sean posibles. H3 también jugada temática controlando G4, de manera que si el alfil regresara a F4 y vuelve a ser expulsado por el caballo, esta vez tendríamos una retirada del alfil a H2. La casilla H2, bueno, se le abre también una ventanita al enroque. H3, insisto, es una jugada típica. También el caballo podría haber saltado a G4 a veces para maniobrar hacia E5. De hecho, aquí viene a D7 y el blanco juega a D3. ¿Por qué la dama viene a E3? ¿Por qué cambia de diagonal? Porque ahora está preparando el cambio en H6. Hay que decir que normalmente en esta posición las blancas que tienen ventaja de espacio no quieren cambiar pieza. Las simplificaciones suelen beneficiar a las negras que están más atrás, que tienen menos espacio y por lo tanto menos casillas para sus piezas. Cuantas menos piezas haya, menos se notará ese problema. Sin embargo, el alfil de G7 sí que es la mejor pieza de las negras, que controla una diagonal muy importante y seguramente sería la única pieza que al negro no le interesaría cambiar. Y por eso, después de alfil A8, las blancas juegan alfil H6, cambiando ya en la jugada siguiente, tras B5 de las negras, el alfil defensor del enroque, como hemos comentado, la mejor pieza de las negras. Rey por G7 y el alfil se retira a F1. La retirada a la casilla A2 era posible, pero tal vez Karpov temía que Korchnoi avanzara su peón a C4 y el alfil quedara algo anulado en la casilla A2, así que desde F1, bueno, participa en la defensa de su enroque y mira hacia el flanco de dama de las negras. Caballo F6, mejorando ese caballo de D7 y después de los cambios, el blanco comienza con una maniobra muy interesante, caballo E2. ¿Por qué Karpov trae su caballo a E2? Pues está de paso hacia la casilla G3, en realidad en esta posición. Sobre todo hay que decir que mientras estaba en C3 estaba expuesto a posibles avances de los peones negros en el flanco de dama, expulsando el caballo y ganando espacio. De manera que el caballo viene a E2 y ahora seguramente y según los módulos el negro tendría que reaccionar en el centro. Tiene cierta lógica. Caballo E2 retira al caballo de una casilla donde ejercía cierto control del centro. Ante esa pérdida de control del centro por parte de las blancas, las negras podrían golpear en el centro con la jugada E6, algo que no realiza. Era una jugada complicada porque parece que permitir que se abra la columna D para las blancas es un poco arriesgado. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si el blanco juega E5? Pues existe caballo D5 atacando la dama, si la dama se retira, se produce el cambio y parece que después de B4, anticipándose a algunas ideas en el flanco de dama de las blancas, bueno, pues las negras parece que están bien. Otra idea podría ser, después de caballo E6, caballo G3, pero ya a las negras le da tiempo de retirar la dama de esa columna. Y bueno, en esta posición, a pesar de que han quedado con el peón retrasado en D6, parece que pueden tener buenas posibilidades de igualar. Sin embargo, la idea de Korchnoi fue algo más pasiva. Alfil B7. En realidad las negras se están preparando más que pasiva, lenta,
porque en realidad sí contiene dinamismo activar la torre por la columna, incluso ceder la casilla A8 luego cuando la torre venga a A4 para la dama, ejercer presión en el centro, pero parece que era necesario ese 6. Ahora después de caballo G3 las blancas van a tener algunas ideas incluso agresivas contra el rey de las negras. Vamos a ver las cosas que pudieron pasar. Torre A8 ganando la columna, C3 anticipándose a un B4 que podría haber llegado por parte de las negras, torre A4 presionando en el centro, dejando, como comentábamos, la casilla A8 para la dama, que sería muy interesante porque la dama podría reforzar el juego a través de la columna abierta, pero también incluir ideas interesantes a través de la diagonal. Las blancas juegan alfil de 3, se produce esa idea, pero Karpov llega a tiempo con la jugada E5. Una jugada difícil porque aparentemente se está permitiendo en esta posición caballo de F por D5. Lo que pasa es que esto tácticamente no funcionaba, porque venía la brillante idea caballo H5, jaque, y ahora, si el rey se va, viene dama H6 amenazando mate, a caballo E6, caballo G5, amenazando mate, desviando a este caballo de la defensa, y bueno, tendría que abandonar. O bien a caballo H5, si captura, vendría jaque única, dama aquí amenazo, jaque mate, y por ejemplo a F5 para cortarle el paso al alfil, caballo G5, ahora vengo aquí y bueno, no hay defensa, torre F7 está el caballo y sería un desastre. Qué bonita la idea, si caballo por D5, este caballo H5 jaque antológico. ¿Qué combinación tenía Karpov? Por lo tanto, no vale esa jugada, tiene que capturar en E5 Víctor Korchnoi y después de dama por, este caballo está clavado, está atacado el caballo de C7 que tiene que capturar en D5, pero ahora viene alfil por B5, una vez que ya el caballo no defiende la casilla B5, la torre está atacada, se tiene que retirar y ahora caballo H4, que según los módulos no era tan exacta como C4, que se retirara el caballo y venir con el caballo H4, con ideas brutales de sacrificio en F5. Por ejemplo, caballo E6, ¿no? Por venir ahí que no esté atacado el caballo, que no haya presión en E7, pues ya valdría algo así, jaque, y capturas este está clavado y se derrumba la posición de las negras. Qué posibilidades tácticas tan increíbles. Karpov no vio este C4 o prefiere jugar en todo caso caballo H4, el negro viene a tratar de evitar esas ideas tácticas, pero las blancas ahora retiran su alfil y preparan C4, expulsando a este caballo centralizado que viene a B4, cae el peón de C5, se ataca el caballo que tiene que ser defendido por la dama y después de alfil F1 las blancas tienen un peón de más, sobre todo son dos peones pasados en el flanco de dama y aunque no hayan dado un mate de esos que podrían haber surgido, han conseguido una ventaja bastante grande. Dama G5, se renuevan las ideas tácticas con caballo F5, el rey se retira y torre D2, tranquila jugada, para que B2 esté defendido. Ahora la dama viene a H6 a plantear ideas como volver a F3 y venir a G5. Torre G8, caballo F3, dama F8, es triste, ¿no? Tienes peón de menos, los dos peones del flanco de dama y tienes que cambiar dama o proponer el cambio porque si no casi te van a dar mate. Y dice Karpov, no, venga, vamos a mantener las damas en el tablero, que ahora vamos a seguir con presión contra el rey y además tengo mis dos peones pasados en el flanco de dama. Alfil de 7, B4, la dama vino a 8, B5, esto se derrumba, después de caballo A5 el peón viene a B6 en esta posición ante el avance de los peones del blanco en el flanco de dama. Víctor Korchnoi abandona, por lo tanto Karpov se proclamó en este momento campeón del mundo con la polémica, todas las polémicas de parapsicólogos, hipnosis, patadas por debajo de la mesa, yogures que le entregaba el equipo a Karpov y que decían que llevaban alguna sustancia, decía Korchnoi, porque Karpov de pronto empezaba a jugar muy rápido y lo veía todo cuando se tomaba el yogur o podía llevar señales de mensaje cifrado. Bueno, un escándalo, una polémica brutal. Pero lo de que juegue C5 en la apertura y te quiera una jugada rara y te respondan rápido, seguro que minó la moral de Víctor Korchnoi. ¿Qué había detrás de eso? Nunca lo sabremos. Pero si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, suscríbete al canal, comparte, comenta, dame un abrazo cuando nos veamos. Nos vemos, por lo pronto, en el siguiente vídeo.